Una disculpa, mi hermano, un error técnico en la grabación. Se cortó el video, pero continuamos. De hecho, vamos a iniciar ya con el capítulo 1 de este tema 10. El capítulo 1 se llama La lucha que debe hacer el hombre. La lucha que debo hacer yo. La lucha que debes hacer tú. ¿A qué clase de lucha se está refiriendo? Mira, en Efesios capítulo 6, versículo 12, San Pablo nos dice, pues no nos estamos enfrentando a fuerzas humanas, sino a los poderes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras, los espíritus y fuerzas malas del mundo de arriba. Y fíjate lo que continúa diciendo en el versículo 13. Por eso pónganse la armadura de Dios, etcétera, etcétera. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi hermano, la lucha que nos habla aquí es precisamente la lucha que, como en otras ocasiones les he comentado, debemos tener día a día desde que nos levantamos. Una lucha que es de nuestra parte espiritual con nuestra parte carnal. Nuestra parte espiritual que está influida desde nosotros mismos en el interior, porque así nacemos, contra las fuerzas espirituales que vienen a atacarnos. Pero cuando nos ponemos la armadura de Dios, cuando salimos con fe, cuando usamos la espada de la palabra de Dios, ¿se acuerdan del grito de guerra? Bueno, cuando nos revestimos de esa indumentaria poderosa, salimos adelante. Esa es la lucha que vamos a tener. Dice aquí en el texto, también en Sabiduría 2:24, que dice, la tradición de la iglesia nos ha enseñado siempre que, dice, Dios creó al hombre para la incorruptibilidad. Le hizo imagen de su misma naturaleza, mas por envidia del diablo entró la muerte en el mundo y la experimentan los que le pertenecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué nos está diciendo esto? Si tú recuerdas, cuando leemos el Génesis, hay un pasaje muy hermoso que dice que Dios acostumbraba a caminar a la hora de la brisa de la tarde por el jardín para visitar a sus hijos que había creado. Una tarde de esas fue cuando Adán y Eva escucharon los pasos del Señor y se ocultaron para cubrirse, porque ya habían cometido el pecado, ya lo habían desobedecido. ¿Lo recuerdas? Pero, mi hermano, Dios nos hizo para vivir siempre, para vivir con Él en la eternidad. Pero el insidioso del maligno fue el que metió el pecado y trajo la muerte en el mundo. De tal manera que el pecado, la muerte, mi hermano, el mal, ¿cómo se presenta en nosotros, en cada uno? Dice la Escritura que se presenta en tres formas: en el demonio, en el mundo y en la carne. Hoy trataremos de cubrir estos tres aspectos que son profundamente poderosos y que tenemos que saber de ellos para denunciarlos, para encontrarnos, porque de otra manera, cuando estamos contaminados del pecado, no podemos gozar del amor y la gloria de Dios. El demonio, que es el instigador del mal en el hombre. El mundo, que es el que el hombre ha construido por los engaños del diablo. Y la carne. Reconocer que desde dentro de nosotros hay una parte de maldad, que es la que nos inclina al mal, y esa es la que el demonio nos lleva. Bueno, vamos a tratar el primer tema, mi hermano, que es el del demonio. El demonio es llamado también el diablo.
es también llamado Lucifer, es también llamado Satanás. Vamos a ubicarnos precisamente quién es este personaje. Él no era más que una criatura de Dios, hecha con características angelicales, pero que Dios lo amaba mucho. Era la luz más bella de la creación, por eso se llamaba Luzbel. Pero se ensoberbeció tanto que quiso ser más que Dios y lanzó a Dios un reto. Y el Señor, a través de la batalla espiritual, como nos dice el Apocalipsis, San Miguel Arcángel lo expulsó con todos sus ángeles malos, con sus ángeles caídos. Y ya no se llamó Luzbel, ahora se llama Lucifer. ¿Y qué es diablo? Es un adjetivo también como el que lo conocemos, porque él entra y separa, él entra y divide, él entra y cuando divide a las personas, divide a las familias, divide los negocios, cuando saca ese carboncito de la comunidad y lo separa, hace que mueran y hace que los proyectos se vengan para abajo. ¿Y Satanás por qué? Satanás es un adjetivo que significa opositor, es un opositor a Dios. No es en sí el verdadero nombre del demonio, es un adjetivo. Recordemos que Pedro, cuando en un momento quiso impedir que Jesús fuera a Jerusalén, porque lo amaba tanto y no quería que lo crucificaran, pero los planes de Dios eran otros, ¿qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque tú no comprendes los pensamientos de Dios, tú piensas como los hombres. Pero no se lo dijo porque sea el maligno, porque sea Lucifer, sino porque estaba actuando como opositor a la acción de Dios. Nosotros, en algún momento, también podemos y hemos sido diablos, satanases. Lo único que no queremos es que algún día seamos llamados demoníacos, porque por la acción del Señor estamos luchando para que cada día con esa armadura seamos salvos por su sangre. Amén. Mi hermano, Dios permitió que Jesús sea llevado por el demonio al desierto para ponerlo a prueba. Y esto se menciona porque aquí viene una enseñanza importante de cómo el Señor nos da la salvación. Si tú recuerdas, la primera tentación le dice el demonio en Mateo 4:3, si tú eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se haga pan. Fíjate la astucia del demonio. La Biblia nos dice que habían pasado 40 días en ayuno y obviamente el Señor tenía mucha hambre. Encontró una puerta débil del Señor para querer entrar en él. Y por medio del hambre lo quiso seducir para que buscara el alimento fuera de Dios. Pero Jesús le respondió, está escrito que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. En la segunda tentación, ¿qué le dice el demonio? Si tú eres el Hijo de Dios, arrójate desde aquí abajo, porque está escrito que Él ordenará a sus ángeles protegerte y ellos te sostendrán en alto en sus manos para que no des con tus pies en ninguna piedra. ¿Y qué le contestó Jesús, mi hermano? No tentarás al Señor tu Dios. Y la tercera tentación, dice la Escritura que lo lleva al monte alto. Aquí yo me quedo pensando, estaba Jesús en el desierto, el demonio lo lleva primero en la parte más alta del templo y luego lo lleva al monte alto. Jesús se dejó trasladar por el diablo. Es no ilusorio o fantasioso pensar de que como arcángel aún tenía sus alas y trasladó a Jesús a esos lugares porque tenía ese poder, porque no de la magia de un momento para otro ya estaban. Él tuvo que haberlo llevado y el Señor se dejó conducir, pero para pelear su propia lucha espiritual. Mira, total, en
En la tercera tentación le dice, todo esto te daré si postrado me adorarás. A lo que el Señor Jesús, ya harto con las tentaciones y la seducción, le contesta, lo dice Lucas 4:5, le dice, atrás, Satanás, porque está escrito que solo al Señor adorarás. ¿Por qué menciono esto? ¿Cómo se le vence al demonio, mi hermano? En este pasaje, nuestro Señor Jesús nos enseña que la primera etapa de la salvación está en vencer al demonio con la palabra de Dios. Y cuando Jesús le contesta con la palabra de Dios, nos dice también en Mateo 4, dice que el demonio se alejó de él y lo dejó en paz. ¿Cuántas veces nosotros no somos tentados duramente por nuestro placer, por nuestro afán de tener, por nuestro afán de poder? Y a veces caemos, porque somos a veces tentados por el temor o el miedo de que algo nos pasará. Y no recordamos las frases importantes para rechazar al maligno, que es la palabra de Dios. Atrás, Satanás, porque solo a Dios obedecerás. Solo ante Él te postrarás. Mis hermanos, es la enseñanza grande que hoy nos trae este capítulo, que podemos todos en Jesús, en su sangre poderosa. Debemos recordar que el demonio es también una criatura de Dios, como lo decía hace un momento. Fue creado con características angelicales, por lo cual sí debemos tener en cuenta que es más poderoso que nosotros. No te puedes poner de tú al tú, de fuerza contra fuerza, porque no le vamos a ganar. En la lectura que hace un momento leí, nos dice San Pablo que nuestra lucha no es de cuerpo a cuerpo, no es de carne contra carne y sangre contra sangre, no es contra hombres, sino es contra potestades y príncipes del demonio, contra ángeles espirituales que están atacándonos cada día. Pero solamente lo podemos vencer, mi hermano, en Jesús, nuestro Señor, con su sangre preciosa. Esa sangre que tiene poder contra el pecado, contra la muerte, contra el maligno, y nos hace victoriosos ante Él. Amén. Pero tampoco podemos vivir, mi hermano, como que si el diablo no existiera, diciéndole, ay, no existe. Y tampoco temerle, como que nos sintamos oprimidos porque nos va a hacer daño. Ninguna de las dos cosas es conveniente. Ni pensar que no existe, ni tampoco tenerle miedo. Sino tenemos que tener presente que Jesús ya venció sobre él. Que Jesús lo ha vencido en su cruz. Que Jesús, con tirar su sangre preciosa, con eso nos ha dado el poder y la salvación a la vida eterna. Y él ha quedado derrotado al pie de la cruz. Por eso, mi hermano, las veces que el demonio esté tentándote, las veces que el demonio esté seduciéndote, recuérdale que él está vencido. Recuérdale que Jesús está vencido y tú aférrate a esa sangre preciosa para que el demonio nunca nos venza ni nunca nos seduzca. Las personas que se dejan llevar por el pecado son las que están más propensas a ser influidos por el maligno. Fíjate, las personas que son más adictas al pecado, cuyo pecado lo han tomado como una adicción, ya sean vicios, sensualidades, robos. Cuando sabes que caes en un pecado y te gusta y sabes que está mal y lo sigues repitiendo, esas personas están todavía más propensas en caer en las redes del maligno. ¿Y qué decir de aquellos que practican la brujería, de aquellos que practican el satanismo? Esos, de alguna manera, están poseídos. Mi hermano, otra vez ilustrando aquel panorama de la telaraña, ¿te recuerdas?
Esas son las seducciones que el maligno tiene hacia nosotros y que quedemos atrapados en la telaraña para luego, sin Jesús, sin Dios, movernos y pegostrearnos y quedamos más atrapados. Cuando clamamos la sangre de Jesús, cuando sabemos que en Él tenemos la victoria, que todo lo podemos en Él que nos fortalece, siempre saldremos adelante. Nunca lo dudes, nunca lo temas. Solo para terminar esta parte del demonio, quiero leerte unas palabras que sobre el demonio escribió Pablo VI en 1972. Y dice: el mal es un ser espiritual vivo, pervertido y pervertidor. Y es el pérfido y astuto encantador que sabe insinuarse en nosotros por medio de los sentidos, de la fantasía, de la concupiscencia, de la lógica utópica o de los desordenados contactos sociales en el juego de nuestro actuar, para introducirse en él desviaciones, tanto más nocivas, cuanto que en apariencia son conforme a nuestras estructuras físicas o psíquicas, o a nuestras instintivas y profundas aspiraciones. Esto lo dijo Pablo VI en el año de 1972. Y no puedo dejar de leer a San Bernardo con ese documento tan importante. Y aquí termino para que tú lo analices, mi hermano. San Bernardo nos da a conocer la actividad del enemigo como tentador, diciendo que ningún otro deseo tiene el demonio, ningún otro negocio, ningún otro mal, ningún otro empeño que perder nuestra alma. Maquina el mal, habla astutamente, con destreza, despierta movimientos pecaminosos, mueve guerras, alimenta el odio, incita los deseos carnales, prepara las ocasiones de pecar y no cesa de pulsar los corazones de los hombres con 1000 artimañas pecaminosas. En él, mi hermano, él es el que se oculta en el alimento que da incentivo a la gula, en el trabajo, la pereza, en la procreación, la lujuria, en la conversación, la envidia, en la administración, la avaricia, en la corrección, el ímpetu de ira, en el mandato, el orgullo. Si estamos en vela, nos impulsa al mal. Si dormidos, nos infesta con torpeza de sueños. En fin, todos los males que se cometen en el mundo derivan de su maldad. Mi hermano, yo te puedo decir con toda franqueza, hay muchas cosas que nosotros, por nuestro origen, traemos esa cuestión del mal. Pero por eso es que somos susceptibles a ser salvados. Y es ahí donde el demonio tiene la principal envidia por nosotros y odio por Dios. Porque él, siendo creado casi como una criatura perfecta, ya no tiene derecho a la salvación. Nosotros humanos, frágiles, llenos de pecado, tenemos derecho a la salvación si con fe nos arrepentemos ante Dios. Y esa es la envidia que el diablo nos tiene. Y por eso él insiste cada momento, en cada día, en robarle nuestra alma que solo a Dios le pertenece. Hoy, en el tema, es para que reflexionemos del mal en que vivimos, del mal que estamos cometiendo, de las mentiras que decimos, que seguimos diciendo. Nos insta a que seamos fieles a Dios, que seamos fieles hijos de Dios y que no caemos en las trampas del maligno. Porque tú, mi hermano, tienes la responsabilidad de seguir a Dios, de no seguir el juego al maligno, de rechazarlo con la palabra de Dios. Y cuando lo rechaces de tu vida, como dice la Escritura, el diablo se alejará. Yo te invito, te insto a que sigas con firmeza, creyendo en el Señor, creyendo en su sangre preciosa. Que así sea, mi hermano. Amén.